Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 9 de agosto, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, bastante cálida, bastante húmeda en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela. Reconocemos que de Dios es el poder, y en esta hermosa mañana, como todos los días, hoy es un sábado de hacer muchas cosas en nuestra casa. Realmente cuando somos amas de casa, pues es el tiempo que usamos para hacer la limpieza que queremos hacer semanalmente. Así que en este día es necesario que entendamos el tiempo que vivimos de manera profética, y es que sabemos que en medio de estos tiempos finales es necesario que la iglesia del Señor, que sabe que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que únicamente se proyecta con una vestimenta, es necesario que nosotros entendamos que el tiempo profético que vivimos es uno postrero, y que iglesia del Señor es nuestra vida, nuestro cuerpo. Nosotros presentamos nuestra vida como sacrificio vivo, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino porque la salvación viene del Señor, y es por causa de su favor y su gracia que hoy estamos en otra posición, reconociendo que en un tiempo tal vez habíamos sido criados dentro de unos valores que se nos fueron enseñados, y eso fue valioso, y estamos agradecidos de lo que el Señor, Dios te bendiga, Xiomara, buenos días, de lo que el Señor hizo con nosotros. Pero es necesario que dentro de nuestras redes sociales, que están tan de moda, podamos hacerle saber a nuestros contactos que es necesario conocer el Evangelio, conocer el Cristo de la palabra, que es el que transforma, el que está vivo, el que un día entregó su vida por ti, por mí, pero hoy vive y está haciendo su labor de intercesión por nosotros. Pero nos ha dejado una labor a la iglesia del Señor, no a un edificio únicamente porque tal vez acostumbramos a llegarnos para adorar, porque el edificio vivo somos nosotros. Y en esta hermosa mañana, reconociendo que las redes sociales tienen el propósito de intercambiar contenido tal vez social de otra índole, nosotros se nos hace interesante saber que estos medios pueden alcanzar a nuestros contactos, y que ellos puedan entender que el Señor es el único que nos da razones y motivos para nosotros servirle y adorarle, y que no queremos ser vistos como alguien religioso, sino como alguien que ha tenido una transformación a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo saludo, como todos los días, a mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas, mi hermana Arlene Bravo. Dios bendiga a mi hermana Carmen Rita, también mi madre Antonia Ramos. Saludamos por ahí cada vida, Yadira Lugo, todas las mujeres del ministerio de la hermana Yeida Gastón, que siempre nos comparten, Sandra Pizarro. Dios bendiga cada vida que tiene la oportunidad de alcanzar la conexión a través de estos medios sociales. Yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que nada tuviéramos que decir si tú no hubieses visitado un día nuestro espíritu, Señor, y nos hiciste ver nuestra condición de pecado. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana, oh Dios mío, ¿a quién iremos si no es a ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta hermosa mañana yo te presento a la audiencia, Padre, mis hermanos, que sea en el en vivo o sea en la repetición, puedan tener alcance a través de estos medios sociales. Señor, permite que tu palabra llegue al corazón de alguien que esté en la búsqueda, Padre, de un cambio en su vida. Permite, Espíritu Santo, que tu palabra sea revelada al corazón, Padre, que no se trata de ser religiosos, que no se trata de cambiar de un edificio al otro, se trata de convertirnos en ese edificio que contiene la presencia del Señor. Padre, donde quiera que haya la necesidad de un milagro, opera a favor, Padre, de cada vida. Oh Señor, ser revelado, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana queremos traer una palabra que tiene como título el tema que le hemos colocado:
es el poder que tiene la palabra. Y fíjate, quiero hablarles de un pasaje hermoso que se encuentra en Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi esclavo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa de Abraham y de Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y te sea hecho como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y entró Jesús en la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera a los espíritus y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que en este pasaje de Mateo capítulo 8, vemos que tenemos la historia de un centurión romano, un oficial del ejército, y a la misma vez él era gentil y extranjero. Y se acerca a Jesús con una petición extraordinaria. Él entiende que muchos en Israel no comprendían la autoridad que tenía Jesús. Sin embargo, él, desde un principio, cuando se acerca a Jesús, está convencido que no hay nadie en Israel que tenga más autoridad que Jesús. Fíjate que afirmamos nosotros que la palabra del Señor transforma. No solamente la puedes oír, no es solamente como que la oyes y no pasa nada, sino que la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar cuando la palabra de Dios es escuchada. Y fíjate, me llama la atención porque en este pasaje aparece en otros evangelios, pero hemos tomado el relato de Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13. Dice que entrando en Capernaum se le acercó un centurión rogándole. Fíjate que la posición, el nombre que se le da en el relato de centurión, obviamente viene de 100, porque estaba a cargo de una centuria de soldados, de 100 soldados, que ellos recibían instrucciones de él como oficial. Y fíjate que se acerca a Jesús con una fe extraordinaria, una fe no simplemente para que Jesús lo acompañara y visitara su casa. Él no pretendía que Jesús interrumpiera su agenda o sus labores, pero Jesús había venido para salvar al que se había perdido. Fíjate que me llama la atención porque en ocasiones nosotros, dentro de los sistemas modernos que vivimos hoy, de lo que es el aspecto religioso, pensamos, ¿verdad?, que simplemente hay unas maneras y unos protocolos para acercarnos a Jesús. Sin embargo, en Jesús vemos claramente lo que dice la palabra. En Jesús no hay protocolos. En Jesús simplemente había la necesidad y Él la arreglaba, hacía la provisión necesaria. Sin embargo, fíjate que cuando vamos a mirar en este tiempo el aspecto religioso, vemos que hay otro tipo de dinámica, y a veces esa situación nos hace a nosotros de alguna manera, cuando llevamos la invitación para que las personas lleguen al lugar a adorar al Señor, nos encontramos de alguna manera con situaciones un poco que nos hacen sentir un poco incómodos, porque la persona que no conoce al Señor y llega por primera vez a un lugar de reunión, probablemente donde se adora de una forma diferente, en ocasiones nosotros ponemos demasiados protocolos para que la persona
pueda acercarse y pueda recibir de alguna manera esa transformación. Pero fíjate, dice la palabra del Señor que en este pasaje Él entiende que algo que muchos en Israel no comprendían era la autoridad y el poder de la palabra de Jesús. Fíjate que algo que llama la atención y sobresale en este relato era que este centurión, sin ser conocedor tal vez de la ley porque era alguien ajeno al pueblo de Israel, él tenía conocimiento del poder de la fe. Fíjate que nosotros afirmamos que la palabra de Dios no solo informa, sino que transforma, crea y libera. Eso lo dice la palabra en Hebreos 4:12, que es la espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También hay un pasaje muy hermoso que siempre me gusta citar en Isaías 55 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará aquello que me complazco y será prosperada para lo que la envíe. Fíjate que es hermoso pensar que el centurión lo creyó desde un principio, y cuando se acerca a Jesús con su problema, con su situación, él recibió el milagro porque él tenía convicción de que Jesús no tenía ni que tocar al enfermo. Él, con solamente enviar la palabra de poder, él tenía la convicción de que el milagro se iba a realizar. Fíjate que nosotros reconocemos que la posición social de ese centurión era una comprometida con su gobierno, comprometida con autoridades que estaban por encima de él. Sin embargo, él fue humildemente a Cristo. Él sabía que en él había una gran necesidad. Él estaba viendo a su siervo padecer. Aparentemente lo que tenía parecía que amenazaba su vida. Sin embargo, dice la palabra que él se acordó que había alguien que estaba operando en milagros, y era Jesús. Y él lo había visto, lo había presenciado. Y por eso hablaba con la convicción, porque alguien que ha experimentado el poder de Dios en su vida no se esconde, simplemente quiere que la palabra de Dios llegue al corazón de alguien. Fíjate que él reconocía la autoridad de Jesús y su propia indignidad de recibirlo en su casa. En ocasiones nosotros podemos ver que en un tiempo postrero como el que vivimos, vemos lo contrario. Hay personas que lamentablemente en este tiempo tienen un aspecto religioso muy marcado, y lamentablemente es muy imposible acercarse a ellos, porque realmente ellos se han ido delante de lo que realmente Jesús enseñó, porque lo que Jesús enseñó es que nosotros seamos accesibles, es que nosotros se nos dio autoridad para nosotros en el nombre de Jesús orar, y que el reino sea presentado en este tiempo, no un aspecto religioso, sino el reino que opera dentro de ti, dentro de mí. Aquellos que no han tenido la experiencia tal vez te conocerán como religioso, porque lo que conocen son los sistemas culturales de religión que operan alrededor de toda la tierra. Sin embargo, cuando tú has experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, tú sabes que vas más allá de lo que es simplemente visitar un lugar de adoración. Tú sabes presentar a Jesús como aquel que es poderoso, como aquel que transformó tu vida, como aquel que envía la palabra y se operan milagros. La sanidad para su siervo enfermo y paralítico, gravemente atormentado, era lo que él llevaba en su corazón. Fíjate que él no estaba pidiendo algo para él mismo. Él estaba pretendiendo que Jesús enviara la palabra y operara un milagro a favor de aquel siervo que él tenía allí en su casa. Probablemente era agradecido porque aquel hombre le había servido mucho tiempo, y en esta ocasión no tenía tal vez los recursos para poder ser sanado. Y probablemente este centurión, al ver tantos milagros ocurrir, él se le ocurre acercarse a Jesús y no le pide a Jesús que vaya con él, simplemente le dice: di la palabra. Dice que Jesús le dijo:
Dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente alguien con la convicción y la revelación de quién es Jesús. Fíjate que Jesús todavía en ese tiempo no había sido crucificado. Él tiene a Jesús de frente y el simple hecho de tenerlo frente a él y haber visto sus obras, él estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios y no tenía duda. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. No tenía duda de que realmente la palabra era lo que él necesitaba. Él no necesitaba que Jesús fuera allí bajo el techo de su casa, porque él entendía que él no era digno de recibir la presencia del Hijo de Dios en su casa. Él se conformaba con que el Señor enviara. Está entrando una llamada. Cuando nosotros nos es revelada la palabra del Señor, nosotros podemos, igual que el centurión, confiar de que la oración tiene poder. Y fíjate que este hombre no estaba pidiendo un milagro para él, no estaba pidiendo nada que fuera a favor suyo, él estaba pidiendo en favor de otros. Y vemos que esa autoridad que él reconocía de Jesús en aquel momento, su propia indignidad de recibirlo en su casa. El centurión compara la autoridad militar que él ejercía con la autoridad espiritual. Fíjate que así como él da órdenes y se cumplen, Jesús solo tiene que hablar y el milagro sucede. Él estaba convencido de que él era un hombre bajo autoridad y que cuando él daba una orden, aquellos que a quien le servían, que le servían a él, tenían que obedecer. Pero él sabía que había una autoridad en términos espirituales, que Jesús tenía la autoridad para hacer un milagro. Y fíjate, en Mateo 8:9 él dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi esclavo, hace esto y lo hace. Y al oírlo esto, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Fíjate que es que la manera como este centurión se dirige a Jesús es una digna de nosotros imitar. Y vemos aquí que realmente cuando él menciona esa palabra, cuando creemos que la palabra de Cristo es final y suprema, el milagro puede manifestarse aún sin señales visibles inmediatas. Fíjate que él está a una distancia de su casa. Él no está viendo lo que está ocurriendo allá donde está el siervo de él, pero él está convencido de que ese milagro está aconteciendo tan solamente porque Jesús está enviando la palabra. Fíjate que en Génesis 1 vemos el poder que tiene la palabra. Jesús sanó, calmó tormentas y echó fuera demonios con tan solo la palabra. Él dijo y fue hecho, decía el salmista, Salmo 33:9. Él mandó y existió. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder hoy para sanar, para liberar y para salvar. Fíjate que es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero, la iglesia del Señor no es una denominación, no es un grupo religioso. La iglesia del Señor ha recibido la presencia de Dios en su vida, ha sido perdonada de su pecado, ha sido redimida y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y se le dio poder. Poder para manifestar que es real que Jesús está vivo, que es real que su espíritu mora en nosotros y que no mora en templos hechos de mano de hombre, sino que mora en edificios vivos, porque es nuestra vida la que le hemos entregado al Señor para que Él sea manifestado. Fíjate que la acción del centurión debería ser la nuestra en medio de un tiempo donde vemos tantas necesidades, gente que probablemente están paralizadas. Este hombre tenía un siervo paralítico que no podía hacer ya sus cosas, que no podía servir como acostumbraba a hacer.
Y probablemente tú y yo tenemos gente conocida, gente que amamos, gente querida, que están también paralizadas o atadas porque ya no pueden funcionar. Tal vez tienen un daño emocional, un daño psicológico, o probablemente el pecado les mantiene paralizados y es necesario que alguien, igual que el centurión, manifieste una fe creyendo simplemente que la palabra de Dios, al ser enviada, ella es la espada de doble filo, que te cito siempre en Hebreos 4:12. Es la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra sigue teniendo el mismo poder para sanar, liberar y salvar. Fíjate que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe centrada en la palabra y no en las circunstancias es la que mueve el corazón de Dios. Probablemente tus circunstancias son reales, tal vez en lo humano no puedas hacer nada, pero yo quiero decirte que la fe cambia las cosas. Quiero decirte que en algún momento de mi vida también viví tal vez una palabra de un doctor que tal vez marcó mi vida, porque siempre había sido una mujer activa en términos físicos y era una mujer que era maestra de aeróbicos, corría. También me gustaba hacer el pista y campo y era uno de los ejercicios que más disfrutaba. Pero en el momento que surgió tal vez la condición a la cual me enfrenté, fue algo que acabó con aquello que yo siempre había disfrutado y que había podido realizar. Y en medio de los diagnósticos y los pronósticos que me daba la medicina, yo sentía un dolor muy grande, porque yo decía: ¿y dónde ha quedado lo que Dios me ha hablado en otros tiempos de que el Señor me usaría y me daría la oportunidad de poder predicar la palabra? Yo reconocía que en ocasiones de nuestra vida nosotros también pues hemos tenido momentos de muchas situaciones que nos han paralizado, pero en aquel momento yo acudí a la misericordia de Dios y fue su favor y su gracia lo que me devolvió la oportunidad de poder caminar, de poder correr, de poder hacer algo que yo siempre amaba hacer. Y fíjate, es interesante que cuando nosotros le creemos a Dios, a lo que nosotros estamos acostumbrados a creer en la fe, pero nosotros sabemos que la fe cambia las cosas, que la fe cambia y transforma las cosas. Y dice la palabra que en aquel momento el milagro sucedió a distancia y sucedió de inmediato. No hay barreras para la acción de la palabra. En oración podemos declarar las promesas bíblicas sobre personas y sobre las situaciones, aunque estén lejos. Probablemente tienes gente que amas, que están también paralizados, que están tal vez, Dios te bendiga, amada Yeida Gastón y su equipo de mujeres, que invaden las redes sociales para llevar un mensaje de poder y de liberación. Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra bajo el tema el poder que tiene la palabra, y hemos utilizado como base Mateo capítulo 8. Hemos hablado de la fe del centurión y hemos dicho que este hombre estaba convencido de quién era Jesús, a pesar de no ser de la misma verdad, no era israelita, era un hombre que trabajaba para un gobierno contrario, y él conocía que Jesús tenía poder. Él estaba convencido que había poder en la palabra de Jesús, y él, cuando se acerca a pedir un milagro, ni siquiera era para él, era un milagro para poder, gloria al Señor, para poder hacer algo para el siervo. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento, en Génesis, todo lo creó hablando. Jesús sanó y calmó tormentas y echó fuera demonios con sus palabras únicamente. Él dijo y fue hecho, dice el Salmo 33:9. Él mandó y existió. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder hoy y siempre. Jesús se maravilló de la fe del centurión. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe centrada en la palabra, no en las circunstancias, es la que mueve el corazón de Dios. Cuando aún así yo no podía
correr tal vez o caminar, yo me ponía los tenis y llegaba allí a la pista y siempre trataba de caminar aunque fuera con dificultad. Era un dolor para mí muy grande llegar y saber que no podía arrancar en una carrera que tal vez me trataba de mantener con un balance, con un bastón que lo ponía frente a mi pecho de manera horizontal, tratando de mantener un balance. Y daba mis pasos como podía con temor a caerme, pero nunca dejé de ir a la pista. Y fíjate que es necesario cuando nosotros tenemos la fe de que algo va a pasar, nosotros lo creemos y nosotros ejecutamos la palabra por la fe. Cuando el Señor ve tu corazón, cuando el Señor tiene planes y propósitos, el Señor opera en milagro porque Él sabe que tú le crees. Y dice la palabra que Jesús no necesitó estar físicamente presente. El milagro sucedió a la distancia y de inmediato. No hay barreras para la acción de la palabra. En oración podemos declarar las promesas bíblicas sobre personas o situaciones aunque estén lejos. Por esa razón en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana y hacerte saber que debes confiar en la palabra. La palabra no solamente la tienes para que acudas a ella como un amuleto, no. Es que sepas que ella es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Que cuando tú la crees, ella comienza a hacerte entender que es un espejo y que es agua, que ella te lleva a conocer a Jesús, quien dio su sangre por ti, por mí, y que es a través de su sangre que tú eres limpiado y tu nombre es escrito en el libro de la vida. No se trata de cambiar de un edificio a otro, se trata de convertirnos en edificios, se trata de orar con fe específica y pedir como el centurión pidió confiando en la autoridad de Cristo. Declara la palabra sobre tu casa y tu familia. Proclama vida, salvación y sanidad. No dependas de lo que ves. La fe no necesita ver para creer, sino cree y luego ve. Cuando tú crees en lo que el Señor te ha dicho, tú vas a actuar creyendo y dando gracias. No te vas a amargar, no te vas a entristecer. Simplemente sabes que lo que te tiene de pie es el propósito de Dios. La historia del centurión nos recuerda que la palabra de Dios no falla, que la autoridad de Cristo es suprema y sobre toda enfermedad y demonio y circunstancias, el poder de la palabra es sobre todo. Y la fe que cree sin ver es la que recibe el milagro. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Y es que es necesario que tú creas en el poder de la palabra. La palabra es lo único que llega al corazón del hombre. Probablemente la religión te hace rechazar tal vez el acercamiento de alguien que te quiere hablar de la palabra del Señor. Yo quiero decirte que cuando reconocemos que simplemente la palabra llegó un día a nuestro corazón y nos hizo entender que éramos tal vez conocedores de ella, pero no hacedores de ella, era necesario que fuéramos tal vez pasar por unas experiencias para nosotros comprender el poder que tiene la palabra. Y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que de Dios es el poder y que no es casualidad y que esta palabra te la hemos dejado para que tú seas partícipe de ella, el poder que tiene la palabra cuando la crees y cuando la hablas. En esta hora nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el domingo básicamente estaremos reunidos en dos ocasiones, 10:30 y 6:30, en una fiesta en honor a nuestro Dios. Y es necesario que la iglesia que sabe la hora que es en el reloj profético necesita arder y hablar la palabra, vivir la palabra, porque no se trata de ti, de mí, se trata de Él. Se trata de que Él sea manifiesto. Probablemente por ahí te has desanimado por lo que es religioso, porque probablemente la religión te hace sentir tal vez mal, pero cuando tú ves que el testimonio de alguien que a lo mejor está para ti al frente y te está haciendo entender que
Dios cambió su vida y que Dios es poderoso para operar milagros. Nosotros damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Reconocemos que es Él el que tiene que ser glorificado. Y en esta mañana queremos orar. Padre, gracias, y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, mi Dios, que tu iglesia pueda aumentarse, Señor, que tú eres la cabeza y que nosotros somos una parte de tu cuerpo. Espíritu Santo, te damos la gracia porque un día fue tu palabra la que tocó nuestro espíritu y nos hizo entender, Señor, que fuera de ti no hay quien salve. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que tú seas revelado, Señor, porque eres tú el que transformas. Oh Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que cambias las vidas. Y en esta hora, Espíritu Santo, yo te ruego que tu palabra sea enviada sobre todo aquel que está frente a su artefacto electrónico, que pueda entender que el único que cambia las cosas eres tú, Señor, que el único que levanta al que está paralizado eres tú, Señor, y que eres tú, mi Dios, a través de tu palabra. Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu de confusión, toda situación contraria, Padre. Queremos que el reino tuyo sea manifiesto, mi Dios, en el tiempo que tú así lo hayas permitido, lo has programado, y te pedimos, Padre, que más vidas, Señor, puedan manifestar el reino en su corazón, Padre, oh mi Dios amado, y que más vidas sean, Señor, salvas, para que tu cuerpo sea agrandado. Oh Señor, queremos, mi Dios, tu regreso. Queremos, mi Dios, poder estar listos como una iglesia que se prepara, oh Padre, para que tú puedas regresar. Espíritu Santo de Dios, reprendemos todo espíritu de error y proclamamos libertad, sanidad, la fe, oh Padre, la sabiduría, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Dios, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.